Amigos del buen toreo, bienvenidos una vez más a este espacio donde la pasión por la tauromaquia se convierte en conversación, en memoria y por supuesto en arte. Hoy tenemos el privilegio de compartir micrófono con un torero que ha hecho del valor y la constancia su bandera. Desde Espartinas, con una de grandes figuras como Espartaco o su propio hermano, nos acompaña un matador de toros que ha sabido ganarse su sitio en las plazas de toros más exigentes y que además lleva en la cabeza no solo la montera, sino también una mente brillante formada en derecho. Hablamos de Javier Jiménez, un torero que no se rinde, que se crece ante la adversidad y que ha demostrado que el toreo también se piensa, se estudia y se siente. Así que acomódense, afinen el oído y prepárense para una charla con alma, con mucho temple y por supuesto con verdad. Comenzamos y no había otra forma que hacerlo que dando las gracias a Javier Jiménez por estar con nosotros hoy. Nada, a vosotros, muchas gracias a vosotros, que es un placer compartir esta conversación. Te quería preguntar qué tal estás, qué es de Borja Jiménez, de Javier Jiménez, perdón, y cómo estás. Bien, la verdad que muy bien, ¿no? Pues bueno, con otros proyectos ya en mi vida, ¿no? Con una familia y trabajando y bueno, y disfrutando mucho del momento de mi hermano que está pasando ahora mismo un momento pues muy bueno, ¿no? Pues me gustaría empezar por el principio. Quiero que me cuentes cómo empieza la historia de Javier Jiménez, que me cuentes del principio para comprenderla y luego llegar hasta ahora. ¿Cómo empieza Javier Jiménez? Y más o menos la gente, cuando habla Javier Jiménez, habla Espartaco, Espartinas, su hermano Borja, eh, un compendio así, pero nadie lo tiene muy claro y me gustaría que lo Sí, hagas de tu boca. pues mira, pues empezamos, bueno, como bien has dicho, pues somos de Espartina. No teníamos relación apenas con el maestro Espartaco, a pesar bueno, pues de lo que se piense. Y por casualidad, el padre de Espartaco, pues, entrenaba en una hacienda allí es una hacienda, un sitio de celebración de eventos que se llama el Bici, la hacienda del Bici, donde prácticamente todos los toreros de la provincia de Sevilla o de la ciudad de Sevilla, pues entrenan allí. Íbamos mucho, pues, Fermín Díaz, el pobre que ya falleció, pues con su hijo, bueno, pues allí a la piscina, con eso, está hablando con 10 o 12 años, pues a lo que hacen los niños, ¿no? Y es verdad que íbamos en verano y veíamos al padre de Espartaco allí en la placita de toros, pues, sin parar de dar vueltas, entrenando, ¿no? Oye, y un día, pues, por cosas del destino, pues me dice mi padre, claro, yo cada vez que lo veía, pues yo me quedaba viendo lo que estaba haciendo mi padre. Oye, pues quiere que vayamos un día con el maestro y a ver si, sí, sí, venga, pues perfecto. Y nada, entonces, y fue el primer día y ese hombre tiene tanta afición y tiene tanta pasión con lo que hace, pues que nos metió el veneno. No, vamos, me metió el veneno, y entra el día y dice, mira, mañana voy a la finca de Juan Antonio, de mi hijo, que hemos hecho una becerrita, vente conmigo si quieres. Y lo único que recuerdo es que me pegó un porrazo fuerte la becerra, que me llevé con un moratón un mes en la pierna, pero desde entonces me quedé enganchado. Entonces, pues bueno, y de ahí ya viene toda nuestra relación con el maestro, ¿no? Y con su familia, y entonces, pues bueno, ya después no para, ya empezó la escuela taurina de Espartina, ya mi hermano también empezó a entrenar, entonces, pues bueno, al final empezamos con casi como un juego, ¿no? Pues como empiezan los niños en todo, ¿no? Casi como un juego, como algo, una actividad más, por así decirlo, pero por dentro pues llevábamos una llama muy, muy fuerte que, bueno, que nos hizo seguir, ¿no? Y nos hizo enamorarnos de esta profesión. ¿Cuántos años tendríais allí? No, pues tendríamos 10 12 años, exactamente no sé la edad que tenía, pero era muy, muy, muy pequeñito, ¿no? Pues lo que te digo, ¿no? Es decir, lo tomamos al principio como una actividad más, al fútbol, no sé cuánto, venga, pues los más lunes, los miércoles y los viernes, pues a torear. Es verdad que siempre, fíjate, desde pequeño lo que es la pasión por algo, cuando alguien lo lleva dentro, siempre le damos mucha más importancia a todo lo que hacíamos. O sea, siempre dejamos cosas de hacer por el toro, pero nunca iba. Si teníamos entrenamiento, dejamos de ir a jugar fútbol por así, pero si teníamos fútbol, no dejamos de ir no dejamos por ir. Y como te digo, mucha culpa tiene el padre Espartaco, Antonio, de que, bueno, pues que nos fue metiendo, nos fue inculcando la profesión y nos fue metiendo esa afición que nosotros teníamos, pero nos avivó la llama. Porque, o sea, en este caso no sucede lo que sucede en otros muchos hermanos toreros, que un hermano arrastra al otro. Bueno, pues
Sí, pero fueron escasos días. O sea, pues si yo fui por primera vez a la escuela un lunes, mi hermano el viernes estaba allí conmigo. Sí que es verdad que nos cuentan mis padres que nosotros desde pequeños, pues, y una profesora allí que teníamos en la guardería, que siempre íbamos que teníamos un capotito y siempre pues siempre nos había llamado mucho la atención, pero nunca como algo de pues torero, sino que ha ido todo como muy poquito a poco, muy poquito a poco, muy poquito a poco, y bueno, y hemos ido ejerciendo por nuestra pasión. ¿Y cuándo te lo empiezas a plantear ya en serio? Claro, tú en esa época imagino que entrenas, pero sin vistas a poder llegar a ser un matador de toros, evidentemente, porque eres un chaval. ¿Con qué momento te dices, oye, pues igual sí que puedo tomármelo ya de verdad y dejar el fútbol y dejar otras cosas a otro lado? Mira, yo es que creo que nunca lo hemos planteado, o sea, es que hemos ido haciéndolo, era lo que nos gustaba. O sea, entonces, lo que nos gustaba y lo que nos llenaba, y nunca ha sido como decir, no, pues ahora yo voy a ser torero, ¿no? Si es que lo veíamos como algo natural en nosotros, que era nuestra vida. O sea, al final llegó un momento que se metió tanto en nuestro día a día que era algo normal. O sea, no era de, no, pues vas a ser torero, nunca decíamos, no, yo voy a ser torero, yo voy a ser matador, no. Es que era algo que era lo natural. Que es que nosotros, pues, lo que hacíamos, íbamos a entrenar y toreábamos, y era no, no llegábamos a más. O sea, no llegábamos a más. Y entonces, pues bueno, al final vas avanzando la profesión, nos vio sin caballo, toreamos mucho, nos vio con caballo, toreamos mucho, y llegamos a la alternativa, y obviamente, pues, la misma responsabilidad que te da con la profesión que nos enseñó el padre Espartaco, el mismo compromiso, pues te hace, obviamente, dedicarte al 100% y a tomártelo profesionalmente como bueno, sí, como tu vida, ¿no? Pero nunca ha sido de, no, pues yo debía tener de profesión matador de toros, no. Es que yo soy torero, y es para lo que hemos nacido. Porque hay... Quiero que me cuentes un poco, porque en tu familia antecedentes taurinos no hay. No, no, nada, nada, ninguno. ¿Hay dos Sí, verdad, matadores? he sido matador de toros, fíjate. Yo pongo muchas veces de cuando hablan, dicen, no, que la taromaquia, que se va a acabar, que no hay afición, bueno, que no hay afición, bueno, todas las cosas que dicen, ¿no? Y digo, es algo muy complicado. Creo que no se va a acabar, te explico por qué, bueno, podré estar equivocado, pero yo creo que no. Es algo que lo llevamos tan dentro nuestra, o sea, tan dentro de la cultura nuestra y del sentir bueno, de España, de Francia, de Latinoamérica, que es que nosotros, sin tener antecedentes taurinos, ya, mis padres, pues bueno, son veterinarios los dos, hemos estado relacionados con el campo, pero nada, nada que ver con el tema taurino. Es más, mis padres pues se han hecho aficionados al final, pues por nosotros, ni nos han llevado a los toros de pequeños, ni han hecho nada porque somos matadores de toros. Pero está tan metido dentro del sentir nuestro que dos hermanos, pues de repente, pues matador de toros. O sea, es como, oye, siempre es lo que te digo, ¿no? Que está muy metido en esto. Y siempre que haya un niño queriendo ser torero, o un niño aficionado, es imposible eso sigue teniendo futuro, ¿no? Es imposible que se acabe. De todas formas, en tu casa tienen que tener tus padres un corazón a prueba de bombas. Sí, 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 sí. La verdad que sí, la verdad que sí. Que los pobres disfrutan mucho, pero también, bueno, han pasado muy malos ratos. Además, eso se multiplica por dos, ¿no? Pues cuando bueno, pues cuando las cosas salen bien, todo estupendo, pero aún así saben perfectamente que cuando las cosas salen bien, pues se pasan por momentos importantes de presión, como el caso ahora mismo de Borja, ¿no? Que ahora mismo, pues, está de los primeros del escalafón, está entre los matadores más importantes que hay ahora mismo. Pues bueno, también son conscientes de la responsabilidad que ello supone, ¿no? Y pues, bueno, pues cuando las cosas no salen bien, pues una preocupación porque tus hijos, pues no les vaya, o sea, no les vaya bien una profesión a la que le han dedicado tanto, ¿no? Y después, pues bueno, está el miedo físico del toro, obviamente, que el toro, pues siempre, pues ya sabemos pues, lo que puede pasar, ¿no? Cuando una persona se pone delante de un toro. Pero la verdad es que, han disfrutado mucho y han sentido mucho nuestra carrera, y bueno, y nos ven, lo más importante, que nos ven felices con lo que hacemos, ¿no? Entonces, pues cuando ven a unos hijos que son felices, aunque se tenga que pasar ese miedo, aunque, como te digo, cuando las cosas no salen bien, ven a sus hijos que están completamente, no, más que felices, que están completamente llenos, pues yo creo que eso no hay mayor felicidad para un padre. Porque luego hablaremos, porque luego hablaremos, luego iremos por los senderos que íbamos de los inicios, pero hay que decir
que parece como que vuestra historia estaba escrita cuando uno ha estado arriba, el otro ha estado abajo, y a la inversa, parece como que os habéis apoyado, e incluso ha habido momentos en que habéis estado los dos abajo. O sea, que ha habido momentos muy duros, de los que luego hablaremos, que ahora se ve todo precioso cuando vemos a Borja Jiménez hace 2 días en Azpeitia o en Madrid y otro tipo de plazas, pero hay una historia detrás muy larga que luego ya hablaremos. Quiero que me cuentes el debut de Luces. ¿Cómo recuerdas ese día? Porque siempre es el día en el que... Mira, ayer estuve viendo una novillada sin picadores en clase práctica de chavales, muchos que debutaban, y, y me parece que... Fíjate, hubo un chico que dio una vuelta al ruedo y parecía que estaba más contento que muchos que habían cortado un rabo. Porque era su sueño, había visto y había un cuarto de plaza. Pero, o sea, aquello era como el momento de su vida, ¿no? Y de hecho había alguno por la grada que estaba haciendo el tonto, lo típico, cuando son chavales muy nuevos y les pilla muchas veces, pues era el típico que se está riendo un poco los chavales. Y la gente les cortaba el rollo como diciendo, oye, es un día muy importante para el chaval, no lo estropees con ese tipo de cosas, ¿no? Y para el chaval que era, como quien dice, para un aficionado que va a muchas plazas, una charlotada, como quien dice, ¿no? Porque era una novillada muy pequeñita y tal. Para aquel chaval era un sueño, o sea, lloraba la familia, lloraba él. Y dio una vuelta al ruedo en una novillada en clase práctica. Entonces quiero que me cuentes cómo es ese día, porque ese día marca todo. Si estás muy bien, tiras para adelante, pero como estás muy mal, la mente empieza a flaquear. Pues mira, fue en Espartinas, precisamente, y en nuestro pueblo, con un cartel con mi hermano. No recuerdo exactamente el cartel porque, bueno, pues no esto, pero sí recuerdo que fue con mi hermano una noche de Espartaco. Y fíjate que ahí, ese día, fue donde me terminó de meter el veneno. Pero no fue porque fuera un éxito, sino fue porque lo vi todo o sea, lo vi todo muy difícil en el sentido de, oye, que esto es algo muy serio y esto hay que prepararse de verdad. O sea, lo vi todo que, claro, pues bueno, pues al final, porque el que fue con 14 años, 15 14 o 15 años, que no eres consciente de verdad de lo que supone ponerse un traje de luces y aunque sea un novillo, aunque sea un becerro, y ponerse delante de un público. Y lo pasé tan mal en el sentido de que vi que no tenía todo controlado, que eso me hizo, eso hay dos formas, o bien dices tú, esto no es lo mío, o bien dices, oye, esto es lo mío, pero a esto le tengo que dedicar un poquito más de tiempo y me tengo que responsabilizar mucho más con la profesión. Y ahí, y eso ha sido de los días más frustrantes que yo he tenido en mi carrera, por lo que te he comentado, pero fue de los días de decir, oye, mira, pues esto, a esto me quiero dedicar yo. Aquel día que os prestan el traje de luces, lo compráis. Lo alquilamos un traje de luz en Jerez de la Frontera, porque bueno, al final es que nosotros siempre tenemos una cosa que nosotros siempre hemos pedido por dos cuando hemos empezado. Entonces, pues bueno, pues encontrar dos trajes de luces, a mi hermano sí se lo prestaron, pues yo pues no encontraba nada y fuimos y alquilamos un traje de luces en la Frontera que recuerdo, yo no sé si era abierto, que había como una pequeña, no sastrería porque no hacía trajes de luces, pero que tenía un hombre pues que alquilaba trajes, que alquilaba trajes, que vendía, que tenía, y fuimos allí, nos probamos un traje azul pavo y oro. Luego, tu hermano tiene un azul pavo y oro también. Bueno, y Mi tú. hermano sí hizo el año pasado un azul pavo. Yo el primer traje de luces que me hice luego fue en azul pavo, después de Matador de Toros me hice también un azul pavo o azul redón. Me hice también otro traje, la verdad que es un color que siempre ha estado muy, muy ligado a nosotros, sí. Pero, ojo, imagino que, claro, es que esto pasa como cuando alguien tiene hijos, que si llega la época de Navidad, si a uno le regalas una PlayStation, no te tienes que regalarle otra. Bueno, no, mira, como final yo soy un poquito mayor que él y al final, pues, bueno, pues siempre he ido un poquito por un paso por delante de lo que Borja ha ido haciendo en la profesión, ¿no? Pero bueno, simplemente por edad. Entonces, hemos sido después los dos muy, muy conscientes del momento en el que estábamos cada uno. O sea, cuando Borja ha necesitado una cosa, pues la ha necesitado, no tengo siempre. Si a Borja tenían que comprarle dos boletas, pues y yo no necesitaba, no, pues yo también quiero otras dos. Y al contrario, lo mismo, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido, pues, es verdad, quitando ese primer día, después, pues bueno, hemos llevado dos carreras, pues como has dicho, pues mira, diferentes y que han tenido diferentes necesidades en su momento, pues en un momento dado a Borja había que echarle una mano en algo, a mí en otro momento había que echarle y nunca hemos dicho, no, pues si a Borja de esto, pues a mí también, o si a Javi de esto, pues a mí también. Entonces, pues, bueno, tampoco en ese sentido nunca hemos tenido problemas y es verdad que, bueno, que al final también no tener al final dos matadores de todo en casa pues oye, o a mí me hace falta una ayuda en el momento de se la cojo a Borja, cuando a mí me hace falta un campo de paseo a Borja después de falta, pues lo tenemos. O sea que eso al final pues también nos ha ayudado en eso. Y luego, quiero que me cuentes también un poco el día
bueno, la temporada, ¿no? Entera ya de Novilleros sin Caballos. ¿Cómo es? Porque dicen que es la más bonita. Y yo coincido plenamente, vamos. Yo la recuerdo con una alegría, ¿no? Tengo un recuerdo imborrable, porque además tuve la suerte de que nosotros en esa época, bueno, en esa época se sigue organizando, las Escuelas Extraordinarias de Andalucía, pues organizaban con Canal Sur, se sigue organizando el certamen este de novillos sin caballo. Y a nosotros, pues nos vino muy bien. Nos vino muy bien. Yo creo que toré de novillos sin caballo en 2 o 3 temporadas, toré cerca de 70 novilladas, o sea, una barbaridad. Porque bueno, al final la televisión, por lo que está en los medios, pues al final nos veía todo el mundo, se seguía mucho en ese momento y toré por Portugal, por Francia, muchas zonas de Francia, por toda España. Y lo recuerdo una época muy, muy bonita porque todavía no hay la seriedad esa o la seriedad o la responsabilidad, no eres consciente por la edad que tienes de la responsabilidad que supone vestirte de luces y ponerte delante de un toro y entonces pues como todo muy, como diría yo, todo muy, no tienes, o sea, no, lo haces por hacer, o sea, lo haces porque es tu, no sé si me explico, Sí, porque que es tu no hay un pasión. interés económico detrás, ni una... Es No hay como... ningún interés económico sí de triunfar, pues obviamente, pues uno siempre quiere triunfar, pero uno al final está la inocencia esa de un niño, pues, oye, esto es lo que me gusta y esto es lo que estoy haciendo y qué suerte tengo, que voy aquí, voy para arriba, voy para abajo, mi padre que siempre nos acompañaba, las vivencias que yo tengo con el padre de Espartaco de esa época, esos son imborrables, que nos acompañaba, pues de 80 novias, no creo que nos acompañaría 70. Esos viajes a Francia tan largos en el coche con el maestro Espartaco, con la cuadrilla a, que ya empezamos a llevar en algunos sitios, conocer el país, que yo cuando tenía 17, 18 años había estado en sitios que no habían estado mis amigos en esa época, había tenido unas experiencias que ni de broma la han tenido, no habían tenido ni las han tenido. La verdad que es una época muy, muy bonita, como te diga más, encima se da de que no tienes esa responsabilidad ni esa presión, la tienes por ponerte delante de un novillo y le pasas miedo obviamente, pero no tienes esa responsabilidad de más que después ibas teniendo a lo largo de cuando ya me he matado, cuando ya he novillos con caballo, que después saqué el 30 cuando me he matado de toro, ¿no? Entonces, pues yo de las épocas más bonitas y más fructíferas que he tenido. Pero claro, también imagino que la presión de ir con el maestro Espartaco a los sitios también tiene que pesar algo, ¿no? Bueno, Porque es que eh, no nos dejaba bajar el acelerador. Le concedía de que nosotros pues teníamos que estar siempre bien y por lo menos apretar siempre en las novedades. Yo tengo, realmente hablo de hecho de días muy bonitos y que ahora lo recuerdo con cariño. Y hemos pasado momentos muy duros con el maestro porque tenía una exigencia tremenda. O sea, tremenda, pero a bien. Además, yo creo que como tiene que ser, ¿no? Nosotros hemos recibido, le hemos dicho, ¿no? Nosotros somos como toreros, obviamente, pero como persona, el maestro tiene mucha culpa en nuestra educación y nuestro carácter. Porque tú a ese hombre que en esa edad pues tendría 65 el año, pero sigue teniendo ¿no? Una personalidad muy, muy fuerte. Y la bronca, lo decepcionado que estaba cuando las cosas no salían bien y además no tenía problema en decirte las cosas ni delante de tu padre, de tu madre, de tu abuelo, de tu quien fuera, ¿no? Decía, oye, pues mira, hoy has pegado un petardo y no puede ser. O sea, yo tengo anécdotas de llegar de un viaje de Bayona, fíjate, un viaje de Bayona organizaba, no sé si organizando, me imagino que sí, un ciclo de novilladas en su feria, que daban como 2 o 3 novilladas sin caballos por las mañanas y los triunfadores pues daban una final y corté una oreja en Bayona, lo que supone uno corta una oreja en Bayona, me clasifiqué para la final, pero él pues decía que me había cogido la vez el novillo, me había cogido la vez y decir que se arrancaba el novillo antes de que yo lo llamara. Y la bronca que me echó ese hombre en el callejón se llevó pues, de Bayona a Sevilla, que son 14 horas, 12 horas, sin hablar, en todo el momento del camino, además que hablaba para decir, me iba así agarrado aquí a la ventana, que no se me olvida en la vida de emergencia. Hay que ver el petardo que hemos pegado. Es lo único que hablaba, o sea, lo único que decía. O sea, hay que ver el petardo que hemos pegado, si no se puede estar, si no puede ser torero, y esto es imposible, y así volví a callar, a las 2 o 3 horas. Y al momento llegaríamos a las 12 de la mañana. Normalmente nosotros cuando veíamos de esos viajes largos, pues el maestro, pues, que había las clases de bien, dice, mira, no vengas hoy a entrenar, ya entrenamos mañana, y descansa. Dice, oye, esta tarde te espero hoy a la escuela a las 6:30 de la tarde. Aparece con una cuerda de estas enormes. Dice, hoy vamos a hacer un juego. ¿Cómo se llama el juego este
de que se ponen dos grupos y tiran. Sokira, sí, que es de aquí vasco, sí. Sí, venga, pues tú para allá, tú para allá, tú para allá, tú para allá. Me deja el último y dice, y tú aquí, Javier, tú el primero. Mira, os voy a explicar el juego. Y todo el mundo, maestro, y sabemos cómo va el juego. Voy a explicar el juego, coge la cuerda. Y se ponía a hablar hacia así, ¡pic! Y tiraba de la cuerda. Y me decía, sin avisarme. Y me decía, ¿otra vez te está cogiendo la vez, novillo? Gente, coño, estamos aquí explicando. Bueno, pues sigo explicando esto. Y es así. Y me hizo 2 o 3 veces. Y me dice, niño, ¿tú no te enteras que no te puede coger la vez el novillo? Te la está cogiendo otra vez. O sea, cosas como eso, oye, que son recuerdos en ese momento, te sientan, o sea, en ese momento pues un poquito frustrante, pero tiene enseñanzas que como estas te puede contar, y esta es la más suave, o sea, como estas te puedo contar sin faltar nunca, obviamente sin faltar nunca el respeto, sin faltar nunca nada, pero además cuando triunfamos era el hombre el que más orgulloso se sentía de nosotros, ¿no? Porque era lo hacer con nosotros y con cualquiera de la escuela, era como algo suyo, ¿no? Así nos tenía que en esa época obviamente éramos 20 o 25 alumnos, que obviamente pues todos no tienen condiciones para ser toreros, porque es muy complicado, pero todos íbamos a un tentadero y todos nos poníamos delante y todos toreamos y el tentadero se solventaba bastante bien, ¿no? Porque, pues por eso mismo. Pero claro, tienes que tener una mentalidad y una fortaleza Sí, mental fuerte. sí, no, eso te hace. Bueno, en esa época, pues, bueno, la cabeza en los niños, cuando somos niños, pues tenemos la cabeza más blandita, pero este hombre nos forjó el carácter, ¿no? Dios le da unas cualidades y tienen una mentalidad más fuerte y otras menos, pero todos, no hay ninguno que yo con algunos sigo teniendo relación o por lo menos los veo de vez en cuando y todos están haciendo algo fructífero en su vida. O sea, todos pues uno se dedica a una cosa, otro a otra, pero a todos les va bien la vida, ninguno se ha descarrilado, descarrilado, por así decirlo, ninguno tenía problemas, entonces pues, oye, pues te da esto que sí que es verdad que con las cualidades y con la mentalidad se nace con algo, pero también es verdad que es muy importante que tenga una persona que te forje ese carácter, ¿no? Y el maestro como lo hacía, porque es que cuando yo recuerdo eso, perdona que me ponga tan pesado con esa época, pero yo creo que todo lo que hemos conseguido, gran parte, pues han venido otras personas que obviamente nos han ayudado, pero viene de ahí, ¿no? Y viene de la base que tenemos una base muy, muy buena. Que recordar ese hombre cuando nosotros, pues el que mayor tendría 16, 17 años, todas las tardes nos poníamos a dar una hora y vuelta, una hora y media alrededor de la Plaza de Toros vueltas. Y ese hombre, no te creas que estábamos de cachondeo hablando de tonterías, ¿no? Que ese hombre no paraba de hablar porque hay que ser mejor, porque hay que tener raza, porque uno cada vez quiere tirar mejor, porque uno tiene que estar enamorado del toro, y porque es el mejor, y hay que ser mejor, y hay que ser mejor, y no hay que parar, y hay que entrenar, y hay que dedicarle el 100% a lo que uno hace. Claro, es que eso, cuando un niño con 12 o 13 años no para de escuchar, encima, hay que tener respeto a la gente mayor, hay que tener educación, no le permite en ningún momento, tú le llamabas a Antonio y te echaba una bronca, ¿sabes? Maestro siempre, llegaba una persona mayor y no lo saludamos y nos echaba la bronca, o sea, claro, es que eso te marca mucho para todo, no solo para el torneo, sino para cualquier cosa que quieras hacer en la vida. Y cuando das el salto ya con picadores, ¿por qué no lo das aquí? No, en México. México se plantea la posibilidad, pues, lo que es la vida parece un chaval, José Ignacio Escobedo, aparece aquí en la escuela de Espartina, y bueno, nosotros no sabíamos quién era, pero aparece aquí, y pues bueno, pues lo que hemos hecho siempre, ¿no? Cuando viene el mal el toro es muy dado a eso, pues oye, le abrimos las puertas de nuestra casa, lo que queráis, lo que necesitéis, y se plantea gracias a él la posibilidad pues de debutar en Ciudad Lerdo. La primera novillada, mis 3 primeras novilladas fueron allí en México, en Ciudad Lerdo, en la México, y en otro sitio de por allí de la provincia. Y de ahí guardo yo, después estuve con los Yagunos, ¿no? Con Juan Pablo y con Juan Pedro Yaguno viviendo allí una época en Querétaro, en su casa. Gracias a su padre, pues por en la México, cortó una oreja. Las primeras novilladas fueron allí en México y pues eso sí recuerdo. Además, en México le tengo bien un cariño y un recuerdo por esa época imborrable. De hecho, ¿tienes algún traje con el bordado clásico este mexicano? Sí, 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 uno de cuadradito, que me lo hice por lo mismo, ¿no? Bueno, por un recuerdo y en agradecimiento a México, porque ahí fue donde puedo decir profesionalmente de verdad empezó mi carrera. Es que suena esto de decir, va, voy a debutar con picadores en México, suena muy bien,
pero la gente que igual no está muy puesta no se da cuenta de que la embestida del toro de allí no es la Es muy embestida diferente. del toro de aquí. Hay muchísimos toros que se Sí, han estrellado allí que aquí son toreros extraordinarios. sí, sí, es muy diferente, muy diferente. A mí es una embestida que personalmente me apasiona, ¿no? Porque tiene un ritmo y una profundidad el toro embistiendo que me apasiona, pero es verdad que Pide cambia valor, mucho. mucho valor. Sí, sí, claro, obviamente, porque pasa el toro a mucho más despacio, la mitad más despacio. Obviamente también te embisten toros aquí así, pero por lo general la embestida del toro de allí es mucho más despacio y mucho más templada que la de aquí, que muchas veces no sabes de verdad si te va a coger la muleta o no. Te hace crecer mucho, te hace coger mucho temple y te hace crecer mucho y confiar mucho en uno mismo. ¿Cómo recuerdas el debut con picadores allí? Pues mira, eso sí fue un día muy bonito. Fue un día muy bonito porque además tuve la suerte de poder un toro eh, a mi forma y con lo que tenía. Pude torear un toro con un novillo, la verdad que bastante, bastante bien. Yo cada vez que toreo en México de novillero he tenido mucha suerte y me ha adaptado muy bien al tipo de embestida de allí y la he disfrutado mucho. Una pena, yo tengo una pena que, bueno, pues, de momento no he toreado en México de mata de toro, pero es algo que es un sueño que tengo que hacerlo porque siempre me he sentido muy bien con el tipo de embestida allí. La etapa con picadores tuya no es corta, o sea, tuviste No, bastantes novilladas. tuve 4 años. Tuve 4 años. El primer año, pues, la primera novilla que toré aquí en España es en agosto. Y toré ese año, pues, son 7, 8 novilladas. Sí, 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 entre 7, 8 novilladas. Debuté en Sevilla ese año en septiembre con novillada de las Azores. La verdad que muy bien. Y al año siguiente ya quedó segundo del escalafón. Toré, no sé si fueron 37, 38 novilladas. Al tercer triunfo en muchos sitios, en Francia, con novilladas un poquito duras, en ferias de aquí también de España importantes de novilleros. El año siguiente debuto o sea, perdón, toreo también, pues que fue primero de escalafón, en torno a 32. Cómo ha ido evolucionando el número de festejos de novilladas, que en un año quedó el segundo de escalafón y toreía 37 novilladas. Y el año siguiente quedó el primero y toreé 30. Fíjate ya lo que hay de la bajada de festejos que Sí, hay claro, porque a en. ti te pilló la época en la que el mundo del toro estuvo muy en descenso en cuanto a festejos. Sí que es cierto que ahora ya ha vuelto otra vez hacia el alza. De hecho, el año Sí, pasado, sí, 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 sí. Murueta, que fue líder, creo que tuvo 32 o por ahí. Sí, 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 sí. Sí, no, no, o sea, yo ahora mismo tengo el mundo del toro, o sea, la corrida de toro tiene ahora mismo una salud, yo creo que tremenda, además con una afición de gente joven muy importante. Pero sí que es verdad que el tema de las novilladas está muy, muy jodido. Ya empezó en mi época más complicado porque se bajó mucho el número de festejos. Y ahora es verdad que, bueno, pues que torea 3 a 32 novilladas, pero no es tan fácil. O sea, no es tan fácil. Pues yo, años atrás de cuando yo era noviero toreaba 45 50 novilladas, las podía torear perfectamente. Hoy en día llegan a las justas para tomar de No, hoy día es muy, muy difícil. Además, lo complicado que está hoy día, que es que hoy día tienen que llegar los novilleros muy preparados porque son novilladas, suelen ser en sitios donde hay mucha responsabilidad. El otro día en Madrid, un chaval, su segunda novillada. Claro, es que eso ya no es ya sí, pues el que pueda torear 32 novilladas muy bien, pero es que esas 32 novilladas son en sitios de responsabilidad. Entonces, pues eso tiene que llegar un tío muy, muy cojado que no le corresponde con, con lo que lleva en la profesión. Entonces, pues ahora mismo tienen un mérito los novilleros, vamos, tremendo. Yo vamos, lo he vivido, pero ahora muchísimo más y que llegue ahora mismo a Matador de Toros, pues oye, pues un milagro. Es verdad que esta profesión es así de dura. Yo creo que hay novilleros que se han podido ir quedando por el camino por eso mismo. Ahora, ¿cuál fue la razón por la que toreaste tantas novilladas? ¿No te viste con la fuerza para tomar una alternativa con rotundidad? No, bueno, porque fue saliendo, porque es que antes los novilleros se llevan 3 o 4 años de novillero, oye, teníamos la posibilidad de seguir toreando y seguir cojándonos y quitando el cuarto año que ya cambio de apoderado, con José Luis Peralta, que toreé menos, pero de más calidad, por así decirlo, eh, que ya el año siguiente tomé la alternativa. Antes los novilleros se llevaban 3 o 4 años, porque es que, te digo, porque es que yo considero que de matador de toros hay que llegar muy, muy preparado, porque después ahí no valen ya las excusas de decir, no, es que no toreo poco, es que todo. Entonces, pues bueno, se intentaba llegar muy cuajado y veíamos que estábamos toreando, pues, y no vimos el momento todavía de dar el salto, hasta que ya cuando me encontré ya maduro, nos encontramos maduro, consideramos que estaba maduro para tomar alternativa, pues la tomamos.
Es que es muy peligroso porque hoy en día hay algún novillero que ahora mismo, estar 4 años suena como, uff, o sea, Sí, suena con 4 años parece como que este chico no funciona, ¿no? ya. Y estar 4 años tiene un riesgo que es el hecho de que la gente diga, este chico ya está cuajado pero no toma alternativa, y está aquí dando vueltas y es muy peligroso. Estás jugando con una doble Sí, baza. sí, pero bueno, no sé, o sea, te digo que no se me hizo largo ni se vio en ese momento que fuera largo, sino que bueno, pues se consideró que tenía que ser, que tenía que ser. Hay toreros que cuajan antes y otros toreros que cuajan después. Y, pues, oye, pues tuve la suerte de seguir manteniendo poder y toreando y llegar a la alternativa bien preparada. Has hablado de José Luis Peralta, de así una de las figuras también importantes en tu carrera. Ah, muy importantísimo. Igual que hablo del maestro Espartaco, José Luis Peralta. Él, a ver, ¿cómo te digo? Maestro Espartaco, pues bueno, me da las bases. Tuve de apoderar a Pepa el Buru, que me hizo tolerar mucho y que me también ayudó mucho a que me cuajara. Podemos apoderar a José Luis Peralta y José Luis tiene un concepto muy personal y muy artístico del toreo, que a lo mejor quizás era lo que a mí me faltaba, un poquito de novillero, ¿no? Que sí, que tenía mucho valor, mucha raza, tenía, o sea, era muy técnico, podía, muy poderoso, pero me faltaba a lo mejor por refinarme un poquito artísticamente y José Luis pues, me aportó eso. Y después, pues bueno, pues, yo me he llevado cerca de pues todos 10 años, un año matado de toro, o sea, un año novillero y 10 años de alternativo. Se me ha llevado entre 10 y 11 años con él, porque encima después me uní a una relación muy personal, pues congenié muy bien con él y nos entendíamos muy bien, tanto profesionalmente como personalmente. Y a mí, pues él me aportó una visión del toreo pues, que no tenía antes y bueno, y me refinó mucho toreando a base de pues, una persona también muy constante, muy quisquillosa con lo suyo. Los entrenamientos eran también duros, pero en otro nivel, porque duro era porque no te dejaba pasar, lo tenía todo milimétricamente controlado, por así decirlo, ¿no? Era como, venga, pues el pie tiene que ser de esta forma y no de esta. Y era muy insistente con su concepto y la verdad que han sido unos años maravillosos y bueno, y parte del concepto que tengo pues también es culpa suya. Porque ha estado en las buenas y en las malas, que eso es muy difícil. No, bueno, José Luis yo de las personas más fieles que he conocido, ¿no? Creamos ahí un equipo muy intenso, sobre todo muy intenso personalmente, ¿no? Nos teníamos, no te digo como padre e hijo porque nos acerca mucho la edad, pero como una relación personal, la más lo ha vivido, siempre ha vivido mi carrera. O sea, llega al punto que me decía, dice, mira, que a mí me da igual que sea conmigo o con otro, pero que yo quiero que sea, o sea, que tienes condiciones para ser figura del torero y yo quiero que lo sea, y me da igual que sea, me da igual no ganar dinero contigo o me da igual que sea con otra persona, ¿no? Pero siempre ha estado, o sea, siempre ha confiado mucho en mí y bueno, sigue haciéndolo y todo lo bueno que me ha pasado y todo lo malo lo ha sentido como si fuera suyo, ¿no? Y hemos tenido, yo creo que hemos conseguido juntos bastante cosas bastante importantes, ¿no? Estoy muy orgulloso y muy contento oye, de que, igual que te hablaba del Padre Espartago, de que me pusieran en el camino pues a José Luis Peralta, ¿no? Porque, a ver, has hablado de su fidelidad, pero yo también doy por hecho, y me jugaría todos los dedos de la mano y estoy seguro de que no los pierdo, a que tú también has tenido la oportunidad en los momentos álgidos de, como que Sí, dices, sacarlo y meter a otra persona con más fuerza dentro del mundo del toro. sí, bueno, pero es que lo que te digo, que cuando uno está a gusto con una persona, pues, oye, Pero eso yo no es siempre creo. común, ¿eh? Aunque suene muy bien. ¿El qué? Que no es nada común. O sea, que habla mucho No, de bueno, ti esto que hablas de la fidelidad, porque hoy día está en decadencia total. O sea, bueno, yo sí es verdad que hubo un año que sí me apoderó junto con José Luis, me apoderó Simón Casa, pero yo José Luis siempre lo he querido tener cerca, ¿no? Y lo he tenido cerca, ¿no? Estábamos, lo que te digo, ¿no? Estábamos a gusto y yo sentía que me aportaba muchas cosas profesionalmente, aparte de personalmente, o quería tenerlo siempre al lado. Bueno, la pandemia, lo José Luis y la cuadrilla que llevaba, ¿eh? Que yo llevaba una cuadrilla sin hay banderillos que entrenaban conmigo que sin estar toreando nada, pues venían todos los días como si estuviera toreando 5 corridas de toros. Y al campo, toreamos a lo mejor en la plaza no toreamos mucho, pero en el campo he ido muchísimo. Siempre he ido mucho al campo y bueno, me han acompañado siempre y o sea, la pandemia, recuerdo la pandemia, no toreamos nadie, se venía diariamente. Se lo dije que vamos hoy a matar 2 toros, mañana, pasado.
No es que mi hijo, bueno, venga, pues mi hijo lo dejo, antepuesto muchas veces mi carrera a estar con sus hijos, ¿no? Y eso es muy, es para estar agradecido. Quiero que me cuentes también la alternativa, cómo se fragua y bueno, y sobre todo, pues que cuentes un poco cómo se dio. Bueno, pues mira, la alternativa, pues lo que te digo, después de tener ambiente de novillero, el año anterior, pues había cortado una oreja en Sevilla y se dan las circunstancias de que ese año, pues no vienen fue el año ese que no vinieron las figuras a Sevilla, la feria. Bueno, las figuras, no se vinieron porque me dio la alternativa Enrique Ponce y el CID. Entonces, pues en ese cartel se plantea la posibilidad y una corrida de toros de Juan Pedro de padrino con maestro Enrique Ponce y de testigo con el maestro del CID. Y yo de los días más bonitos que recuerdo y que más intensos he vivido. De verdad. Fíjate, una cosa que llegué muchas veces los toreros caemos, ¿no? Que cuando se llegan esas plazas, pues no, lo único que tenemos que hacer es triunfar, 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 triunfar. Y vamos con esa mente nada más. Pero yo ese día me lo planteé y digo, mira, esto no se va a volver a repetir en la vida. Este día sí que no se repite en la vida, ¿no? Porque la alternativa al final solo hay una. Y me lo planteé de vivirlo muy tranquilo y muy intensa, de vivirla mucho. Más que de disfrutarla, que ahora se dice mucho la palabra, disfrutar es de vivirla y de sentirla. Y la verdad que tuve un cartel inmejorable, ¿no? Porque el maestro, tanto el maestro Ponce como el maestro Cid son parte de dos figuras del toreo. Personalmente son dos cracks, ¿no? Y entonces, pues, me sentí muy rapado toda la tarde. Me metieron mucho en la tarde, ¿no? Que cuando uno está al lado de dos figuras, viene de novillero, pues se siente un poquito fuera, por así decirlo, ¿no? Pues hicieron que me metiera dentro de la tarde. Momentos que Enrique Ponce me preguntaba, ¿qué te parece este toro? Digo, ¿qué me vas a preguntar si yo? Pero todo lo hacían, yo estoy seguro que todo lo hacían porque estuviera a gusto ese día, ¿no? Y encima, pues después tuve la suerte de que me invirtió un toro muy bien en el segundo y bueno, pues, y saltarla también con éxito. Porque que recuerdas lo que te dijeron en aquella ceremonia. Bueno, no fue nada especial, o sea, fue una cosa tampoco lo recuerdo muy bien, pero bueno, lo típico, ¿no? Porque tengan mucha suerte y que vaya todo bien y que, pues lo que se suele decir, ¿no? No fue más allá. Porque, vamos, creo que Enrique Ponce es el torero que más alternativas ha dado, creo. Sí, yo creo que sí, yo Tiene creo que un speech preparado ya. sí, claro, pero bueno, es que esos días eh, hay que tener también en cuenta que esas tardes ellos también se están jugando mucho. Entonces, ellos también tienen mucha responsabilidad. Recuerdo que el maestro Ponce venía de Valencia, que le había pegado un porrazo, un toro muy fuerte. Había estado hasta 2 o 3 días antes, no sabía si iba a torear o no. Pero bueno, pues son más que las palabras, son los gestos que tienen contigo y la forma en la que te lo dicen, ¿no? Que lo que, como te digo, que es que yo recuerdo de que de verdad lo hicieron con cariño. Estoy seguro de que el percance que acabas de decir de Ponce en Valencia te afectó más a ti esos días previos que al maestro. Sí, no, claro, pues al final cuando uno de estos días, vamos, sabía yo que, oye, primero porque estuviera bien, ¿no? Y porque no pasa nada, pero bueno, al final pues se suma otro componente más de incertidumbre, ¿no? Pero bueno, el maestro sabía, vamos, ya 2 o 3 días antes digo que iba y que ir sin problema. ¿Fuiste al sorteo de aquella corrida o no? No, yo nunca he solido ir al sorteo, pero bueno, pero no por nada en especial, ¿eh? O sea, no he tenido problemas, hay veces que he ido y otras veces que no. Sino porque me ha gustado siempre, pues, yo tenía siempre unos hábitos muy marcados en los días de corrida y me gustaba cumplirlos. Pues en ese horario pues tenía yo haciendo otras cosas. Quiero que ahora me cuentes un poco la trayectoria de Matador de Toros, porque podríamos decir que es un poco montaña rusa, ¿no? Ha habido momentos muy altos, momentos muy bajos. Luego quiero que hablemos de una cosa que me parece crucial y seguro que la has vivido mejor que nadie, que es el tema de las compañías. Cuando las cosas van bien, todo el mundo está a favor y cuando no estás toreando no te llama nadie. Y eso quiero también que lo hablemos porque eso es tremendo y sigue pasando y pasará toda la vida. Bueno, pues eso es normal, eso forma parte. Pero me gustaría que me cuentes un poco eso, la etapa de Matador de Toros, cómo la recuerdas, sobre todo esos principios, esos primeros años, hasta Madrid, que fue ya cuando llega el momento crucial de Javier Jiménez. Bueno, pues ese año la alternativa y yo tenía 9 corridas de toros después. Y fíjate, yo me di cuenta de que había entrado, digo, esto es otra historia ya de novillero. Cuando en la segunda corrida de toros nos una con Sebastián Castillo, el maestro Castello con el maestro Talamante,
que dijo que cuando yo fui a saludarlos los dos, me echaron una cara. O sea, una cara, bueno, pero normal, porque La es que rivalidad, son claro. los figuras de esto y digo, ay, que esto ya es otro juego. Y sobre todo, el de novillero, pues bueno, tú pinchabas, a lo mejor el otro también pinchaba, entre una cosa y otra, pues No no. pincha Si nadie. no quedaba. Y aquí, el momento que tú no aprovechabas tu oportunidad, hacían así, venían por detrás tuya y te machacaban. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Porque son lo que son figuras, ¿no? Entonces, pues bueno, eso ese año he puesto una alternativa un poquito de rodaje, toda la corrida de toros, que bueno, me fui en contra. La verdad que me costó muy poco dar el paso del cambio de novillo a toro. Creo que por mi concepto, por mi forma o sea, por mi forma de ser, me vino mejor el toro. Aparte de lo que digo, ¿no? Que llegué muy cuajado a la alternativa y aparte maté novilladas muy fuertes y muy duras, entonces pues por el tamaño pues me vino, o sea, llegué cuajado, ¿no? Y después confirmó alternativa el año siguiente en Madrid, en un 15 de agosto, que ya corté una oreja y di una vuelta al ruedo. Y bueno, pues esos años son de torear, pues, pero también en Sevilla, son años de ir toreando, de ir cuajándose, hasta que llega, hay una tarde, la tarde esa que hablas de Madrid, hay dos tardes más importantes previas que son eh, en Sevilla un toro de Torre Estrella, que ahí es donde la gente ya cambió un poquito el concepto de que tenía de vino, un toro con muy poquita fuerza, muy justito, eh, que lo toreé como estaba entrenando con José Luis, mucha más estética, mucho más cojado, mucho más, más rotundo. Una vez corté una oreja al segundo, a ese toro no corté nada porque no lo maté bien, pero es como que supuso un cambio de, oye, que esta parte de ser poderoso, de tener valor, pues tiene también, le pega 20 pasos a un toro con mucha calidad, que sabes que que en Sevilla además es muy difícil el toro con calidad, que si no lo toreas bien no te echan ni cuenta. Después hay otra tarde muy importante que supone un impacto por lo que tiene, por la repercusión que tiene, que es la tarde de Pamplona. Entonces es un toro muy fuerte. Y a mí me pone un poquito, pues bueno, gente que ya no, sí, vale, torea, pero sigue teniendo, es capaz de hacer un esfuerzo porque con la paliza que me pegó, pues maté los dos toros y no hubo el éxito artístico, pero eso tuvo mucho impacto. Y llegó tuvieron, partí las apófisis, me llevé un mes. Es tú lo que es o sea, esa temporada fue preciosa, pero además tuvo muchos altibajos porque yo me iba encontrando muy bien, pero no llegaba a ese triunfo que necesitaba, ¿no? Entonces, pues, era como muy un poquito frustrante, ¿no? Entonces me llevé un mes con un collarín sin poder mover absolutamente nada y yo trabajaba, eso fue un 8 de julio, un 7 de julio, algo así, yo trabajaba el 15 de agosto en Málaga, una corrida de partido de resina. Eh, y entonces, pues, bueno, llegué con collarín, fue prácticamente quitarme el collarín, todas las dos becerras y a la corrida de toro de, de Málaga. Que toreé un toro muy bien, que toreé un toro muy bien. Le pegué un espadazo, el toro no se echó. Me lié con el descaballo, no descabellé y me lo echaron al correr. Fíjate qué duro, después de una reparición, con lo dura que había sido la recuperación, porque al final es un collarín, un mes que no sabes tú cómo va, porque ahí no puedes hacer nada, porque al final los huesos se recuperan cuando se recuperan y ahí por mucho que aceleren no puedes acelerar, no es una lesión muscular, pues bueno, al final con mucho fisio, con aguantando el dolor, pues más o menos la puedes adelantar un poquito, pero el hueso es lo que es, entonces me llevó un mes de incertidumbre que no sabía si iba a torear o no iba a torear, allí más o menos hasta casi prácticamente en mi casa, ¿no? Y ahora llega y, y sale un toro, me echan un toro al corral. Yo recuerdo mi padre para atrás venía del coche llorando como una magdalena, o sea, porque decía, digo, si no es porque me echen toro al corral, digo, ¿qué pasa? Que, que el triunfo no está llegando, porque ya no sé qué hacer, no sé qué hacer más. O sea, no, en un Aparte, momento. esto tiene una lectura que es que muchas veces el problema principal es ese tipo de corridas, si no se televisan, o aunque se televisen. No, fue televisado por Canal Sur, Pero bueno, aún pero así la gente se queda con la imagen del toro al corral, por claro, muy bien que hayas estado. exacto. Y ya no es la imagen del toro al corral, sino ya uno mismo, oye, que al final nosotros somos matadores de toros, que nuestra función principal es que el toro es matar al toro, o sea, que es que nuestro entonces, pues oye, como torero es algo, es un trance muy duro. No he sido capaz de matar
matar al toro, ¿no? Que me tocaba en suerte. Entonces venía y yo recuerdo de romper a llorar con mi padre diciendo, es que no sé qué hacer más. O sea, noto como que hay algo que no, como que no termina nunca, que sí, que muy bien, que está todo muy bien, pero que siempre hay algo que falla. Oye, llegué y llegaba y a los 6 días estaba en Madrid. Yo pensando, y a los 6 días estaba en Madrid. Una corrida de Antonio Bañuelo. Yo no sé qué, me cambió el chip y digo, mira, que sea lo que Dios quiera y que pase lo que quiera. Y son de los dos toros que yo mejor toro en mi carrera. Les pasa a todos los toreros esto que me estás contando. Cuanto más tranquilos vais a un sitio, Sí, mejor yo fluye. me levanté ese día, digo, mira, que sea lo que Dios quiera, yo voy a... Ya es lo que te digo, ¿no? Yo más no puedo hacer. Preparado estoy. Voy a disfrutar la tarde, voy a sentirla, voy a vivirla. Llegué allí con mucha tranquilidad y dice así, hubo un momento de la faena del segundo toro que se me quedó el toro parado y me fui, o sea, fue un momento que digo, no sé por qué, hoy es el día, hoy es el día, y fue así, o sea, y fue esto, y eso, mira, eso me lo llevo yo para toda mi vida, ¿sabes? Ve esa plaza ya no, primero, ya no te digo, ya no te hablo de la Puerta Grande, ¿eh? Que es muy bonita, por eso pues, de una puerta grande para un torero y más en Madrid es increíble, ¿no? Pero es verdad que se pasa muy rápido, no te enteras. Lo que si te queda de verdad es poder torear 2 toros en Madrid, o sea, y ver rugir al público. Eso es lo que de verdad. Y oye, tener la suerte y tener la capacidad también lo como te digo, ¿no? De llegar a Madrid con toda la presión que se vive, con todo el miedo que se pasa, de decir, no, estate tranquilo. De estar tranquilo, tener esa capacidad, esa fortaleza mental de decir, no, voy a estar tranquilo, voy a hacer lo que sé hacer, ¿no? Eso tiene mucho mérito para un torero y un torero más en las situaciones de cuando se tiene poco, que cada tarde que se torea es un examen, ¿no? Y mira, y a raíz de ahí, pues la verdad que ya pues, empecé a compartir cartel con figuras. Ese año la verdad que fue muy bueno, terminé muy bien. Y el año siguiente, pues sí que es verdad que toreo un poquito. Voy a todas las ferias de principales, pues las cosas, pues lo mismo entre unas cosas y otras, pues no terminan pasando, que si corto una oreja aquí, pero no hubo ese triunfo, bueno, ya pues las cosas le fueron viniendo a menos. Fíjate, eso sí que es una montaña rusa de narices, Pamplona, Málaga, Madrid. Quiero que me cuentes lo de Pamplona, porque, a ver, con todo el respeto del mundo, pero escuchar a Javier Jiménez es Pamplona y Madrid. O Sí, por lo sí, menos yo creo que es la sensación de mucha gente, ¿no? La de sí, Pamplona sí, quizá no fue una tarde, como decías tú, estética, pero la épica que hubo allí, yo la recuerdo sí, viéndola por televisión. O sea, el que estuvo en sí, la plaza tuvo que alucinar, ¿no? Fíjate, el otro día con la corrida de Damián Castaño en Santander, obviamente salvando las estancias, también vi épica, que hacía tiempo que no veía yo en una plaza de toros, ¿no? Y quiero que me cuentes cómo recuerdas aquello de Pamplona, porque se ve que hasta... Bueno, el momento más preocupante es cuando no te puedes levantar. sí, no, oye, primero tengo que a ese toro le pegué cinco, o sea, 2 testadas de naturales muy buenas. Entonces, por querer rematar la cosa, me pongo de rodillas, bueno, pues, y vuelo por lo alto y con la mala suerte. O sea, yo tengo una imagen de caer delante del toro cara a cara, de verme los dos ojos, o sea, esa imagen la tengo de los dos ojos frente a mí y ya es cuando ya fue, porque ya después caí con el cuello, ¿no? Y ahí no recuerdo nada. O sea, ya el momento que perdí la conciencia, pero es verdad que hay una imagen que está intentando levantarme que es bastante dura, ¿no? Porque no sabe muy bien qué ha pasado. Entonces, pues, la siguiente imagen tengo ya en la enfermería, me se acerca el mozo de espada. Es que son, de esa tarde tengo imágenes de como flash, ¿no? No tengo de la enfermería, se acerca el mozo de espada y me dice, es tu hermano Borja, por teléfono, ¿quieres hablar? Sí, 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 sí. Que te pongas, dice. "No, pues, sí, Javi, ¿qué? ¿Cómo estás, Javi? Digo, "Oh, bien, aquí estoy, pues bueno. ¿Te puedes levantar? Digo, sí, yo creo que sí. Pues levántate y sal para afuera que te pones en figura del torero. Fíjate, fue una cosita. Y dice, coño, yo me emociono que lo escucho. Y cada vez que lo recuerdo. Y bueno, pues salí fuera, maté ese toro y el siguiente recuerdo que tengo es al momento de coger, o sea, es en las banderillas, en el tercio de banderillas del segundo toro. Me recuerdo que me dice José Luis, me dice, anda, siente un poquito en el estribo que tiene la cara un poquito blanca y descansa un poco. Eso es lo que recuerdo de la tarea y la faena de muletas y las... Te la has visto repetida en vídeo, imagino, ¿no? Aunque sea. No soy nunca yo de verme repetido, no he visto imágenes en las que han salido, pero nunca he sido yo de verme repetido. Siempre me gusta quedarme
con las sensaciones que he ido teniendo en la plaza, y por eso siempre me ha gustado llevar a gente al lado mía que yo considerara que me pudieran corregir. Vale, has hablado de Pamplona, vamos a ir en orden. Quiero que me cuentes lo de Málaga, porque aunque te vengas en un momento bueno o que te sientas, este tipo de cosas son muy difíciles de manejar mentalmente, ¿no? Cuando uno viene y se topa con esto, Cuando un tío mentalmente está, está bien, es muy difícil que le afecten las cosas. O sea, y sobre todo, que le afecten las cosas cuando uno es consecuente con la profesión, ¿no? Y sabe que porrazos que pueden venir o que puede pasar cualquier cosa, es muy difícil que te afecte, y sobre todo cuando tú mismo lo has buscado. O sea, que yo cuando me fui a poner de rodillas sabía perfectamente que todo eso podía pasar, ¿no? Entonces, pues fíjate, a mí es algo que no me afectó. O sea, pues la voltereta, el porrazo no me afectó físicamente, sí, pero psicológicamente nada. O sea, yo me recuperé ya al momento que estaba en el hospital, ya estaba pensando que tenía que torear en Málaga, y veremos a ver cómo, te buscando la forma de cómo. de Pamplona, que lo que te decía ¿El qué? lo que te dijo tu hermano fue verdad absoluta. O sea, saliste reforzado de Pamplona. Sí, exacto, exacto. Que tarde, que tarde es que eso no, bueno, pues que hace decirlo, pero que no lo hace cualquiera. Entonces eso impresiona mucho, y aparte era el escenario que es, ¿no? Que es Pamplona, que tiene la repercusión que tiene. Entonces, pues ese mes y algo que pasé, lo pasé preocupado por ver cómo llegaba la corrida de toros, pero cómo llegaba físicamente. Más que yo creo que estaba tan centrado en eso que en ningún momento me planteé lo que tenía. Lo que tenía, que oye, que me había estado a punto de partirme las vértebras, que se había quedado a milímetros de partirme las vértebras. Estaba tan metido en que tenía que matar a la corredora, y a ver, y buscando la forma de llegar lo mejor posible, pues intentando comer poco, o sea, comer poco, no, alimentarme muy bien. Tenía una bicicleta y estática que lo único que podía hacer, me llevaba ahí 2 horas en la bicicleta estática, muletas no podía coger ni podía tocar el salón. Pero iba al fisio al que me contactó. O sea, la musculatura para que me la soltara del. O sea, estaba tan pendiente de esto que llegué a la corrida de toro, que me puse delante 2 veces las 2 3 días antes, y parecía que no había parado de torear. O sea, fíjate lo que es la mente. O sea, no paraba de ver, y me acostaba a las 2 a las 3 de la mañana. Como tenía que estar, me acostaba a las 2 a las 3 de la mañana cuando quedaba dormido, viendo vídeos de toros, viendo Sí, tranquilo, sigue. que es que llegué tan metido, tan mentalizado, que es que no me afectó, no me afectó. Ya llegó la corrida de toros como si, bueno, pues como si no hubiese pasado nada. Y entonces allí, una vez pasa esto, claro, te cae bronca, por supuesto, ¿no? Del público, imagino. Y Entonces, ¿en Málaga, dice? sí, No, que va, al contrario. O sea, que va, sé es que lo que te digo, es que fue una faena, es que estuve bastante bien con el toro, y no es que no matara al toro por incapacidad. O sea, porque no pudiera, sino el toro tenía su espadazo pegado, que el toro, si es que me diría que descabellaba con el toro, y por lo que sé, pues el toro no lo descabellaba. O sea, fue una cosa, yo creo que me dieron hasta una ovación después de cuando terminé, suena feo decirlo, pero una ovación de cuando el toro pues me lo echaron al correr, pero sí que es verdad que a uno mentalmente le afecta mucho, ¿no? Porque con lo que te decía, ¿no? Que es muy frustrante como torero, pues que un toro que un toro se te vaya a correr en una plaza como en cualquier plaza, pero más en una plaza de primera categoría más todavía. y sobre todo porque hoy en día que la gente ya no lee mucho crónicas, yo creo, pues la gente que lee menos se va directamente al resultado. Y, Sí, claro. y el resultado si pone silencio tras tres avisos u ovación tras tres avisos, se quedan con los tres avisos. Exacto, exacto. Y en toreros, que es lo que te digo, ¿no? Que estaba yo en ese momento de que si rompía, no rompía, y que cada tarde pues tenía que ser bueno, pues un triunfo, ¿no? Pero bueno, yo creo que muchas veces te pone Dios las cosas en el camino y siempre te tiene guardado algo, que tenía la tarde guardada de Madrid, y yo creo que te va poniendo pruebas bueno, para que uno se vaya cuajando, ¿no? Y sí, y madurando como persona y como torero. Y pues esa tarde, pues cuando esas situaciones uno es capaz de sobreponerse, ¿no? Como cuando hablamos, volvemos al inicio de la conversación, como cuando hablamos con lo del maestro Espartago, cuando ese tipo de broncas uno es capaz de aceptarlas y de sobreponerse, pues eso te hace madurar, como una barbaridad, ¿no? Y esa tarde siendo una tarde muy dura y muy, además uno se siente un poquito avergonzado, ¿no? De lo que ha pasado. Pues cuando uno la asimila y cuando capaz de superarla, pues yo creo que eso te hace crecer mucho.
Ahora, la tarde de Madrid, ¿cómo recuerdas ese? Porque claro, Madrid, como la gente bien sabe, no hay música, entonces los soles No, eran más no, rotundos. rotundo. ¿Y cómo recuerdas esos soles? Porque claro, impactan mucho. Yo que los he visto con alguna vez que está en la Plaza de las Ventas con alguna puerta grande, impactan las variedades desde arriba. Que Sí, muchas veces, no, sin yo querer cantar un olé, te anima la gente, porque escuchas tanta gente que, uf, y se te ponen los pelos de punta. Entonces me sí, imagino sí. que en el Rote que es una locura. Abajo es brutal. O sea, lo que se vive en una tarde de éxito en Madrid, eso yo creo que, mira que yo soy sevillano y con Sevilla no pierdo pie y Sevilla es maravillosa y el ole de Sevilla es especial, pero es que lo de Madrid es que es un rugido, o sea, es un no sé cómo explicarlo. Fíjate que en agosto la gente va mucho menos a los toros, obviamente, ¿no? Pero es que se te mete dentro, del ruedo, ¿no? Es como un estallido. La verdad que es una sensación. Joder, estás torando un toro y te están pegando a esa hora y dices, coño, se viene uno arriba, se viene uno arriba rápido, sí. ¿Y cómo recuerdas la salida a hombros? Porque, a ver, yo desde fuera parecen violentas. O sea, Bueno, violentas cuando es verdad que cuando están en esa plaza llena y cuando es San Isidro, pero en agosto pues son más tranquilos, hay muchos más aficionados o aficionados, entonces pues no hay ese. Es verdad que yo recuerdo uno que se quería llevar la zapatilla y me tuve que llevarla, pero sí es mucho más tranquilo. Yo lo que te digo que sí, que recuerdo, que tengo el recuerdo de la puerta grande, pero yo es que lo que recuerdo es lo que pasó durante la tarde, o sea, lo que yo viví esa tarde, lo que sentí toda esa tarde y cómo estuve tan presente durante toda la tarde, es que me acuerdo de prácticamente todos los detalles que pasó, ¿no? Y recuerdo cuando llegué el primer toro, corté una oreja, digo, se me acerca uno que está en la cuadrilla, Javi, en el otro, y digo, tranquilo, mira, tenía una tranquila, digo, sí, tranquilo, ya saldrá y ya veremos y ya haremos lo que tengamos que hacerle. Pero que, o sea, fue todo muy, o sea, y además te recuerdo un gesto muy bonito, mi madre no suele ir, no suele ir, no suele, ni nos suele acompañar, pero yo no sé por qué, pues ese día se dio la circunstancia de que fue allá a Madrid, pues no lo sé por qué, pero no entró en la plaza. Y yo recuerdo viéndola, dando la vuelta al ruedo, bueno, el segundo toro ya con la oreja, y recuerdo a mi madre en el tendido, emocionada. Entonces, pues, me dice, mira, ¿a qué? Te he visto las tres o cuatro últimas tandas. Y digo, pues mira, eso al final, pues, también yo creo que es una recompensa también para nuestros padres, ¿no? Vivir esas tardes tan bonitas, ¿no? Que al final no solo la carrera, siempre miramos un torero, pero hay mucha gente detrás hay mucha, como te hablaba en el caso antes de José Luis, que están empujando y que están haciendo porque tú cumplas tu sueño, ¿no? Que cuando llegan esos momentos, pues compartirlos con ellos son lo más gratificante. ¿Verdad? porque en aquella corrida, ¿en qué lugar toreas? Pues yo toreo o sea, toreo en tercer lugar. En tercer lugar. No te dio tiempo a digerir después de la faena la puerta grande, o sea, fue del tirón. No, fue directamente, pues ya nos fuimos directamente para el hotel, para la puerta grande. Ahora, aquí empieza el punto que te quiero preguntar. Ahora, después de Madrid, te salen amigos por todos lados. Sí, mira, yo he tenido, pues es que de verdad, es que yo es que he tenido mucha suerte, o sea, mucha suerte, o será que yo que me habré rodeado de esto, que yo la gente que siempre está alrededor mía, yo la sigo manteniendo. O sea, obviamente te llaman, pues claro, pues empresas que no te llamaban antes te llaman ahora, pero es que eso es lo normal. Y bueno, eso debería ser. Y es así, o sea, eso es lo normal, eso no quiere decir que no, que no te eche nadie cuenta cuando no estás. No, oye, mira, es que en ese momento pues no conviene, sino que bueno, pues como tiene que ser, cuando uno triunfa, pues no torea, ¿no? Eh, yo es que he seguido manteniendo a la gente que tenía de ese momento, he seguido teniendo mi relación con los ganaderos. No fui a más tentadero porque saliera por la puerta grande, porque ya iba bastante. No he dejado de ir cuando no está toreando. Eh, Oye, pues bueno, pues sí, pues algunos porque te reconocen por la calle, o que algunos que te llaman, pues sí, pues bueno, pero es que eso forma parte de la vida y forma parte del toreo y hay que llevarlo. Y no puede estar uno frustrado con eso, ¿sabes? Porque es que la vida es así. Y no solo pasa en el toreo y cuando las cosas van bien, pues oye, la gente se alegra por ti y quiere estar presente y cuando no, pues muchas veces hay gente que no te escribe por apuro porque no sabe qué decirte y no pasa absolutamente nada, pero vamos, que así actuamos todo el mundo. Son conveniencias, ¿no? Conveniencias, ¿no?
Cuando uno está sonando más, pues es normal que se acuerden más de ti. Cuando no, pues no. Pero yo que te digo que he tenido mucha suerte, que yo cuando no he estado toreando he seguido manteniendo muchas relaciones que en ese momento pues hice o pues no, o pues quería, ¿no? Entonces, pues bueno, el que está, pues estupendo, y el que no está, pues tampoco me afecta, pero porque tengo muy claro, siempre he tenido muy claro de cómo funciona no el toro, sino el mundo. O sea, y no pasa absolutamente nada. En aquel momento fue cuando se fragua el apoderamiento de Simón Casas. Sí, al final de temporada, pues bueno, pues creemos conveniente, nos sentamos los tres y se sale. La verdad que yo con Simón es una persona, un empresario que siempre y apoderado. Lo he admirado mucho porque ha sido, tiene una forma muy diferente de pensar, ¿no? Y un tío que se ha hecho a sí mismo y lo que creímos conveniente, entramos José Luis y yo y con Simón y lo vimos conveniente. ¿Cómo es? Porque Simón Casas desde fuera parece también otro personaje del mundo del toro que tiene una afición desmedida porque bueno, a la prueba la vista está. Nimes, bueno, hizo aquello del bombo. Ahora Nimes me ha sorprendido y me parece bastante atractivo mano a mano Marco Pérez Olga Casado, me parece una cosa interesante. Los jóvenes, una mujer y otro hombre en el mundo del toro, me parece interesante. O sea, tiene una mente quizá muy innovadora del mundo del toro. Y me parece... Yo de verdad que lo considero un genio. O sea, es un tío con una personalidad muy, muy marcada y con una cabeza muy, muy clara, ¿no? Y además que ha hecho cosas que se ha inventado cosas que, bueno, novedosas, ¿no? Y que yo creo que al toreo le han venido, creo no, seguro, le han venido muy, muy bien. Un personaje que pasará a la historia del toreo, y una persona que se ha hecho mucho a sí mismo, ¿no? Oye, pues salir de Francia y termina siendo empresario de Madrid, yo creo que ya más no puede, sin tener ningún antecedente taurino tampoco, ¿no? Y llegar a ser empresario de Valencia, bueno, sobre todo de Madrid, ¿no? De la principal esto. Yo es una persona a la que admiro mucho y que, bueno, pues que también he aprendido cosas con él y me hubiese compartido me hubiese gustado compartir durante más tiempo, charlas más, durante más las que he tenido, la verdad que soy muy... Y vale, ahora quiero que me cuentes la etapa dura. La etapa en la que viene el parón, como quien dice, te vino también la pandemia, es verdad. Pero quiero que me cuentes, porque esa etapa ya es muy, muy dura. Sí, Y también quiero que me cuentes, porque parece que tu hermano y tú vais como a contrapeso, ¿no? Uno contra sí, sí, el otro, ¿no? Cuando uno está arriba, otro sí, está abajo y a la inversa. sí, sí, sí. Bueno, ya viene ese año por las cosas, por el año siguiente por las cosas, H y por B, por las cosas no terminan saliendo. Pues bueno, pues sí, pues te da buena imagen, pero no llega ese triunfo rotundo, ¿no? Y bueno, entonces pues ya vienen las cosas para abajo. Y es verdad que hay un año que lo pasó regular, personalmente, porque es que claro, cuando uno lo tiene ahí entre comillas, ya en la mano y no por determinadas circunstancias, pues las cosas no salen. Además, cuando uno sabe uno muy bien por qué ha sido, dice, oye, si he hecho todo lo que tenía que hacer, ¿qué pasa? ¿Por qué no ha pasado? Si es verdad que pasa una etapa un poquillo durilla de no saber muy bien por dónde tirar. Oye, que también, verdad que me hizo madurar mucho personalmente, y después por acepté y listo, ¿no? Y fíjate, y ahí es verdad donde yo me cuajo ya como todo en la pandemia. Llegó la pandemia y tuvimos, por desgracia de los ganaderos y del mundo del toro y del mundo en general, hubo un montón de toros en el campo y un montón de nosotros que toramos diariamente, toramos un par de toros. O sea, yo era raro el día que no estábamos en el campo toreando, ¿no? Entonces, pues ahí sí, verdad que me cuaja mucho como torero, ¿no? Y además me preparé muy, muy a conciencia para que no me afectara ese parón. Entonces, claro, me imagino que digerir todo aquello tiene que ser complicado, porque pasar del todo, como quien dice, a abajo. Sí, a la nada. Sí, sí, es complicadillo, o sea, es complicado, porque bueno, al final te llevas todo. Es un sueño que lo tenía de siempre, has luchado por eso, y cuando lo tienes más cerquita en la mano, pues de repente ves que se escapa. Pero bueno, es que lo que te digo es que esta es la grandeza del toreo, ¿no? Que es que en 10 minutos te cambia la vida y en 10 minutos te la vuelve a cambiar. Entonces, cuando
Cuando uno está más arriba, pues, cuando uno está abajo sabe que en cualquier momento le puede cambiar la circunstancia y venir y estar arriba, y cuando uno está así más arriba, por así decirlo, pues sabe que oye, que esta profesión tiene que ser todos los días, ¿no? Y cuando no, oye, hay que aceptarlo que se torea menos y punto. Quiero que me hables de la rivalidad con tu hermano, porque tiene que ser, cuando he visto Sí, la historia de veces, el pico sí, tiene sí. que ser multiplicado por 10. O sea, Mira, ha sido una rivalidad muy fructífera, o sea, muy fructífera los dos porque hemos crecido mucho gracias al otro. Porque como bien decía, cuando uno estaba teniendo más éxito, el otro no, y entonces ayudaba al otro a subir arriba, ¿no? Ayudaba en el sentido de, pues yo cuando mi hermano a lo mejor pues, estaba de novillero, con caballo, que salió por la puerta del príncipe, yo estaba tornando menos de matador de toro, pues a mí me hizo mucho crecer. Desde pequeño, mi hermano tiene siempre unas cualidades tremendas para cualquier cosa que haya hecho, ha tenido mucha facilidad, y para el toro, pues bueno, ya se ve que las tiene sobradas. Entonces a mí me ha ayudado mucho desde que empezamos a centrarme y a sacar esa constancia y esa, y esa raza, ¿no? Y no, pues yo tengo que estar a la par de mi hermano, tengo que ir a mi hermano, tengo que superarlo, siempre con hermandad, ¿no? No es esto, pero... y a mi hermano le ha pasado lo mismo, ¿no? Cuando yo estaba triunfando, pues y él no estaba, era como, venga, vamos, vamos, que tengo que seguir el ritmo de mi hermano, tengo que seguir el ritmo de mi hermano. La verdad que nos hemos ayudado mucho mutuamente sin quererlo, porque no, o sea, no ha sido de manera consciente, pero tener a tu hermano y un matador en tu casa te ayuda mucho a superar. y ya para ir finalizando, hay una pregunta que os hago a todos, ¿no? Y es difícil, pero quiero que me la contestes más o menos como puedas. Que es que me cuentes la mejor tarde de tu vida, tienes que elegir una, no quiero que me hagáis el tópico de no está por llegar, no, elegir una. Sí, Y la peor, sí. la que digas, oye, pues este día, Hitor, no me salió nada. Mira, la mejor, la de la alternativa. Entonces, eso no se me olvida en la vida. Por todo lo que te he comentado antes, no te hablo ni artísticamente, o sea, te hablo de... Artísticamente he tenido otras tardes mucho, afortunadamente, mucho mejor, ¿no? Pero la tarde que a mí no se me va a olvidar en la vida va a ser la alternativa, y obviamente lo de la Puerta Grande de Madrid, pero no por la puerta, o sea, no por la Puerta Grande, Sí, la alternativa fue por todo lo que te he comentado, el tema del tren, porque fue un día que tuve la capacidad de vivirlo, de vivirla intensamente, y eso me voy a acordar para toda la vida. Y lo de la Puerta Grande de Madrid, no por la Puerta Grande, sino por lo vivido en una plaza como Madrid. Y la peor tarde. Los toreros tenemos una virtud, que a veces es defecto, que nos olvidamos de las cosas malas. Que nos olvidamos mucho de las cosas malas que nos pasan, pero algún torillo por ahí veo que me la ha hecho pasar, con mucha fiesta. Y una de las tardes que recuerdo peor justamente fue el debut de novillero en Madrid. No llegué preparado para lo que suponía Madrid. O sea, no como profesionalmente, o sea, llegué cuajado como torero porque estaba muy toreado, pero no llegué. Me impresionó mucho Madrid, y fue una tarde que se me hizo muy, muy cuesta arriba. La tarde del bueno villero entonces me hizo cuesta arriba, que estaba deseando que terminara. Porque en Madrid es muy, muy buena, o sea, es muy buena, cuando se entra es muy buena, pero después muy exigente, como sabemos, muy, muy exigente, pero como tiene que ser, ¿no? Por eso es la primera plaza del mundo, ¿no? Y me pudo un poquito toda aquella situación, sí. Te quiero pedir que me cuentes para ir finalizando una anécdota con el maestro Espartaco padre. Mira, una anécdota, tengo, te voy a contar un par de ellas. Mira, de novillo con caballo, y él no me acompañaba ya, pero yo seguía entrenando allí con el partido, entonces yo cada vez que toraba, pues cuando terminaba correr toro, pues lo llamaba y le contaba cómo corría todo. Entonces toré en Zaragoza, en el Pilar, una novillada, era televisada además, me pega una cornadita, una cornada de gemelo en el novillo, cortó una oreja, además fue una tarde que le dieron mucha repercusión. Pero iba yo me operaron allí en la plaza, iba en la ambulancia y estaba mi padre conmigo y dice, padre Espartago, que te quiere hablar contigo. Él estaba muy obsesionado en que yo tenía más capacidad de torear mejor, no solo de ser poderoso, sino que tenía capacidad artística para torear mucho mejor. Entonces estaba muy obsesionado en que yo toreara para atrás, que redondeara mucho más el muletazo.
y me llama en la ambulancia, recién operado, recién con medio anestesiado, medio así, medio tonto. A mi padre, ¿no? Que el padre Espartaco quiere hablar con Antonio, quiere hablar contigo. Y me dice, Javier, te voy a decir una cosa. Se te ha ido el novillo sin torear. Lo tenías que haber toreado más para atrás. Hizo así y colgó el teléfono. Ni me preguntó ni cómo estaba, ni cómo. Después, obviamente, me llamó y el primero que está al pendiente de todo lo que nos ha pasado ha sido él, y me llamaba todos los días a mi casa, iba a venirme todos los días a mi casa, eso sí, pero de primera a él le daba coraje que decía, coño, si lo puedes hacer, ¿por qué no lo haces? ¿No? Y después otra anécdota, que esa sí le tengo un cariño tremendo, pues de novillo sin caballo, pues estamos acostumbrados a torear aquí por la parte de Andalucía, ¿no? Pues novilladas más cómodas, más las primeras, ¿no? Las primeras que estaba toreando. Entonces salgo me llaman contando para torear en una feria de oro de Madrid, de la sierra, con una portátil, que al novilladas pues ya estaba más fuerte y cuando llega la portátil y vi que pegó 2 o 3 veces, yo iría el tercero o el cuarto. Vio como que pegó 2 o 3 veces el porrazo, no vio, se escuchaba en las portadas, tú sabes, lo normal de esto. Me achanté un poquito y estaba allí el padre con nosotros, el padre Espartado con nosotros y antes de salir justo se me acerca, me coge aquí el moflete, me dice, Javi, vamos a hacer un esfuercito. Pero dice, vamos a hacer un esfuercito que merece la pena. De verdad que le formé un gazpacho al novillo, o sea, me dio esa fuerza, estaba reventado mentalmente, ¿no? Y me dio una fuerza cuando vino ese hombre y me dijo eso, me dio una fuerza tremenda, que de triunfado de la feria, que de toda la historia. Y mira, si tú vieras lo orgulloso que estaba ese hombre cuando terminó la novillada, recuerdo cuando salimos del hotel después de cambiarnos, me coge y dice, ven, vamos a dar un paseo. Y se coge y dice, no veas cómo has estado, no veas cómo has estado. Y si es que tengo unas imágenes, de verdad que tengo unos recuerdos con él imborrables. Como esta, a ver, no me acuerdo, pero como esta te puedo ir contando todas las del mundo, ¿no? Una persona entrañable que nos tiene un cariño, nos ha tenido un cariño tremendo y yo creo que por ese cariño nos ha exigido tanto. Además. Pues te voy a pedir ahora unas preguntas cortas, que me las contestes lo más rápido que puedas y ya finalizamos, ¿vale? Que es un test que más o menos hacemos con alguna Perfecto. variación, ¿no? Pero a todos. La primera, un olor que te transporta a la infancia. Pues el toro, fíjate tú, el olor a toro. El recuerdo lo tengo muy presente siempre. Parece un. También. Pero es que tengo el olor a toro muy presente. ¿Qué haces para desconectar del mundo del toro? Bueno, afortunadamente tengo bastante. Te digo que en general, y ahora con mi hermano también, pues mi vida gira mucho alrededor del mundo del toro. Más que nada porque Fíjate, son preguntas cortas y estoy respondiendo más largo que. Pero es que en mi vida al final uno es torero, lo hablaba el otro día con el maestro Antonio Ferrera, que uno es torero y el que es torero, su vida es lo que es y es lo que le gusta, ¿no? Es que no sabe de otra forma, pero bueno, pues tengo mi familia, tengo mis amigos, tengo mi deporte que me gusta hacer, me gustaba mucho ir cuando estaba toreando así más a menudo de irme en invierno, sobre todo, no en verano, irme a pasear mucho a la playa y desconectar. ¿Cómo se compagina la carrera de Derecho y torear? Con mucho esfuerzo. Además, con mucho lo digo yo que también estoy metido en la, la misma carrera. y con mucha dedicación. Parece la verdad que bastante complicado. ¿El mejor Sí. consejo que te han dado? Mejor consejo que hay que ser el mejor en todo. O sea, el mejor consejo que en la vida hay que intentar, que en la vida hay que intentar de todo. Hay que intentar ser el mejor. Un objeto que lleves siempre contigo cuando vas a estas tournées que hacéis cuando vais a mil sitios. Pues mira, no, antes era muy supersticioso, llevaba siempre una cadena. Ahora la verdad que no, cada vez intento quitarme de más cosas. O sea, de ese tipo de supersticiones, de agarrarme, intento quitarme más porque al final, bueno, pues yo creo que no te sirven de nada. Al contrario, te limitan mucho. ¿Cuál ha sido tu momento más feliz fuera de los ruedos? El día que me casé, ¿no? Y ahora que pues, estoy esperando un hijo, el día que me enteré de que iba a ser el padre, ¿no? La verdad que es muy Tenemos otro bonito. Jiménez de los ruedos dentro de poco, ¿no? Y además niño también, además niño y Javier, o sea que nada más que no se entere mucho la madre porque no le hace mucha gracia. ¿Cuál es la aplicación que más utilizas en el móvil? Apple Music. Esta me gusta mucho. El momento favorito de un día de toros que tenéis, los toreros, ¿eh?
Muchos decís el paseillo, la gran mayoría. Pero el momento que más disfrutéis, algunos me decís, no, cuando corta dos orejas, ¿no? Que sería extraordinario, claro. Yo el momento que es muy personal mío es el previo de la corrida. A lo mejor, pues, si me tengo que empezar a vestir a las 6 de la tarde, sobre las 5, yo tenía siempre costumbre de una horita antes, o media hora o tres cuartos de hora levantarme. Y hay dos momentos. Uno, antes de comer, que me quedaba yo para mí solo y me ponía con la música y me ponía a concentrarme. Y otro, previo a ese de la corrida, que es un momento muy, muy íntimo, ¿no? En el que yo estoy solo y en el que estoy pensando en cosas. Recuerdo, no es feliz porque es un momento en el que te metes en la corrida y se pasa mucho miedo, pero es un momento muy intenso. Y las últimas dos. La primera, tu top 3 toreros de la historia. Espartaco, Julio y Paco Geda. Y ya la última ya que te hago. ¿Quién te gustaría que fuera el próximo invitado? Alguien que digas tú, "Joder, pues esta persona pues, tiene mucho que contar y os va a sorprender". Bueno, yo creo que mi hermano, ¿no? Quien te voy a contar, ¿no? Mi hermano que creo que tiene muchas cosas. Ahora mismo, pues mi hermano te puede contar mucho lo que es estar prácticamente sin tocar nada a ir creciendo y yo creo que eso puede ser muy... Puede ayudar a mucha gente, y a muchos toreros y a mucha gente. Pues la verdad que Javier, te quiero dar las gracias por este rato. Ojalá volver a verte pronto en los ruedos en algún festejo. No sé si a lo mejor ahora que tienes también vas a tener un hijo, pues Nada, igual hasta puedes estar un poco más tranquilo. no implica, eso no implica, o sea, no tengo ni nada por qué me casar, ni por qué voy a ser padre, no implica, sino bueno, es una decisión que tomé en su momento y ahora la verdad que la vivo el toro de otra forma que a mi hermano sigo mucho al campo todavía y acompañando y viviendo la carrera de mi hermano, la verdad que estoy muy bien ahora y muy contento. Pues muchísimas gracias, Javier. Un fortísimo Ah, abrazo y todo el mundo. muchas gracias. Saludos. Un abrazo. Hasta ahora. Adiós.